Los generales de Dios, tercera parte. Los reformadores. Capítulo 7. Charles Finney. 1792-1875. El padre del avivamiento moderno. Cristianos están preocupados por cómo obtener una pequeña propiedad y, sin embargo, descuidan el alma. Cuidado con arruinar almas que no podrán tener vida otra vez. Dicen, pensé que lo sabían todo. Ellos le contestan, no creímos que ustedes creyeran ni una palabra. No se comportaban como si lo hubieran hecho. ¿Van al cielo? Bueno, yo voy al infierno. No hay esperanzas para mí ahora. Pensarán en mí algunas veces, cuando vean el humo de mi aflicción elevándose amenazador hacia los cielos gloriosos. Después de que haya estado allí un largo tiempo, algunas veces pensarán que yo, que una vez viví a su lado, estoy ahí. Y recuerden, no podrán orar por mí entonces, pero se acordarán de que una vez podrían haberme advertido y salvado. Charles G. Finney. En vísperas de la Revolución Industrial en Estados Unidos, Charles Finney conmovió a ese país y a Europa occidental como ningún otro cristiano individualmente lo había hecho antes. A su ministerio se le reconoce haber guiado a más de 500,000 de personas a la salvación, y sus métodos y su doctrina sentaron las bases para los servicios de avivamiento como los conocemos en la actualidad. El poder del Espíritu Santo obró con gran fuerza en él para transformar la naciente cultura de Nueva Inglaterra del calvinismo impotente al evangelio activo y efectivo en todo lugar al que fue. La prédica de Finney catalizó el segundo gran avivamiento, un movimiento que unificó a los Estados Unidos en un tiempo crucial en su historia, el periodo entre la guerra de 1812 y la guerra civil estadounidense. Finney bien podría ser el evangelista estadounidense más significativo del siglo XIX, así como también uno de los personajes más importantes en la historia de Estados Unidos durante su primer siglo como nación. Se lo puede considerar además el evangelista más innovador y ungido que el mundo haya conocido jamás. Un refinado y joven no creyente. Charles Grandison Finney nació en Warren, Connecticut, el 29 de agosto de 1792, solo un año después de la muerte de John Wesley. Fue el séptimo hijo de Sylvester y Rebecca Finney. Su nombre lo tomaron del título de una novela escrita por Samuel Richardson, Sir Charles Grandison, el caballero Charles Grandison, quien narra la historia de un aristócrata inglés. Sylvester y Rebecca tenían 4 hijas, Sarah, Dorothea, Zenas y Chloe, y 2 hijos, Sylvester y Harry, antes de que Charles naciera. Cuando Charles tenía 2 años, la familia se mudó al condado de Oneida, en Nueva York, que en aquella época estaba relativamente despoblado. Allí, en 1795, nació otro hijo, George Washington Finney, al que le siguió Sylvester Rice Finney en 1802. Sylvester hijo falleció aproximadamente en la época en que nació Sylvester Rice. Lamentablemente este murió en 1808. Sylvester, su padre, era un campesino que había luchado en la milicia colonial durante la Guerra de Independencia. Los años en que Charles vivió con su familia tuvo muy poca educación religiosa. Nunca escuchó a su padre orar en la casa y la primera vez que leyó la Biblia tenía 29 años de edad. Los libros religiosos escaseaban en las casas de los alrededores y no había ninguna iglesia. Al igual que muchos de sus vecinos, los padres de Charles no profesaban ninguna religión, aunque los jinetes de circuito metodistas hablaban en el salón de la escuela local alguna que otra vez. Por lo general eran personas de escasa educación que rara vez podían mantener la atención de la audiencia. En aquella época el lado oeste de Nueva York era conocido como el Distrito Quemado, ya que había recibido tantos predicadores que la población local se había vuelto inmune a su prédica. Fue en este entorno donde creció y se educó Charles. Ya hacia los 15 o 16 años de edad había aprendido lo suficiente como para ser maestro de una escuela comunitaria. Alrededor de esa época, la familia Finney se mudó a la zona inhóspita que bordeaba las orillas de la bahía de Henderson en el lago Ontario, cerca de Sackett's Harbor, Nueva York. Al parecer, el condado de Oneida se estaba volviendo demasiado civilizado para Sylvester Finney.
En ese lugar Charles Finney encontró una escuela que buscaba un maestro y aceptó el cargo, debido a su amor por la música. Lo primero que se compró con sus ingresos fue un cello. Con una estatura de casi 1,90, Charles era también un atleta excelente. Más adelante su nieto describió este periodo de la vida de Charles de esta manera. Cuando tenía 20 años de edad, se distinguía por encima de cualquier hombre o joven que conociera en todo tipo de trabajo o deporte. Ningún hombre podía derribarlo, ningún hombre podía sacarle el sombrero, ninguno podía correr más rápido, saltar más lejos, trepar más alto o arrojar una pelota con mayor fuerza y precisión. Los estudiantes lo querían porque participaba de sus eventos deportivos y casi siempre abogaba por el lado ganador. Debido a que por entonces su familia vivía a orillas del lago, Charles agregó el remo, la natación y la navegación a su lista de habilidades. Era una vida decente y sin restricciones para alguien que vivía en la frontera moral pero ignorante de Dios. Partir para unirse a la Marina. Cuando el joven Estados Unidos entró en una segunda guerra contra los británicos en 1812, Charles fue a Sackett's Harbor con la intención de alistarse en la Marina, pero cuando llegó allí oyó más obscenidades que las que había escuchado en toda su vida. También las prostitutas jóvenes y lindas que se le acercaron hicieron más por alejarlo que por atraerlo. Otra vez su nieto relata la historia de uno de esos encuentros. La miró con asombro y cuando comprendió la naturaleza de su pedido se sintió tan abrumado por el sentimiento de lástima hacia ella que se le enrojecieron las mejillas y antes de que se diera cuenta se le cubrieron de lágrimas. Ella, avergonzada, también lloró. Fue un incidente que él recordaría aún 55 años después, cuando habló con angustia de su pesar por no haberle podido ofrecer a la joven mujer la gracia de Dios, ya que ni él mismo conocía al Señor en esa época. Debido a que esa atmósfera ofendía mucho a Charles, decidió no unirse a la Marina y en vez de ello regresó a Connecticut, lugar en el que había nacido. Al final fue a una ciudad en Nueva Jersey que no quedaba lejos de la ciudad de Nueva York y continuó con la enseñanza y los estudios. Adquirió un conocimiento básico de latín, hebreo y griego, pero él mismo admitió: nunca tuve mucho conocimiento de las lenguas antiguas como para sentirme capaz de evaluar nuestra traducción al inglés de la Biblia. Durante esos años, Charles regresó 2 veces a Nueva Inglaterra y también asistió a la escuela secundaria durante una temporada. Estos eran los primeros lugares donde había vivido, en los que había servicios religiosos de manera regular, pero Charles consideró que los sermones eran estériles y que no conmovían, que no habían causado ningún impacto en su pensamiento. También reflexionó sobre la posibilidad de asistir a la Universidad Yale, pero uno de sus maestros lo convenció de no hacerlo, diciéndole que sería una pérdida de tiempo. El maestro sentía que podía adquirir el mismo conocimiento que lograría en 4 años en Yale en solo 2 años de estudio independiente y sin los gastos que implicaba una universidad. Charles, abogado. En 1818 los padres de Charles lo convencieron para que entrara en la oficina del juez Benjamin Wright en Adams, Nueva York, no muy lejos de su casa, que estaba cerca del lago Ontario, en lugar de irse hacia el sur para instruirse en una academia con el mismo profesor que lo había disuadido de asistir a Yale. Aunque nunca había asistido a la facultad de Derecho, el joven Charles abrazó la profesión de abogado con pasión. Fue en Adams donde Charles conoció al reverendo George G. Gale, pastor de la iglesia presbiteriana de la ciudad. Debido a que Charles no estaba tan conmovido por los sermones de Gale, pasaba bastante tiempo discutiéndolos con él. Charles estaba decidido a darle sentido a lo que oía, pero cuanto más hablaba con Gale, más preguntas se agolpaban en su mente. Gale veía que Charles estaba bastante bien informado acerca de la religión, pero endurecido al mismo tiempo. Cuando los miembros de la iglesia pensaron en orar, especialmente por la conversión de Charles, Gale lo desaconsejó, pues pensaba que era poco probable que Charles pudiera ser salvo. Gale creía, sin importar lo que le dijera a Charles, él no se iba a convertir, porque todo lo que él hacía era debatir sobre doctrina. A pesar de las dudas de Gale, Charles asistía fielmente a una reunión semanal de oración que se desarrollaba cerca de las oficinas de abogados. Siempre que su trabajo legal le diera el tiempo suficiente, iba a escuchar las oraciones ofrecidas por el grupo. Fue una experiencia que lo afectaría de la misma manera en que lo hacía conversar con Gale una vez más. Charles había generado más preguntas que respuestas.
Debido a que Charles estudiaba Derecho, comenzó a notar cómo los escritores citaban una y otra vez la Biblia como autoridad para muchos de los grandes principios de derecho común. Esto despertó su curiosidad hasta el punto de hacerlo ir y comprar su primera Biblia. Luego, cuando veía los textos jurídicos que hacían referencia a pasajes de las Escrituras, buscaba las referencias y su contexto bíblico. Aunque no entendía mucho, comenzó a leerla cada vez más y con un interés creciente. La palabra comienza a obrar. Finney describió el impacto que tuvo esta práctica en su alma, diciendo: leyendo la Biblia y asistiendo a las reuniones de oración y oyendo predicar al Sr. Gale, y hablando con él, con los ancianos de la iglesia y con otros en algunas ocasiones, me sentí inquieto. Después de pensar en ello, me convencí de que de ninguna manera me encontraba en condiciones como para ir al cielo si moría. Me parecía a mí que debía haber algo en la religión que era de suma importancia, y pronto concluí que si el alma era inmortal, necesitaba un gran cambio en mi estado interior para estar preparado para la felicidad en el cielo. La pregunta, sin embargo, era demasiado importante como para permanecer con alguna incertidumbre en la materia. Un obstáculo importante alimentó su confusión. No obstante, la cuestión de que, hasta donde él sabía, ninguna oración ofrecida en las reuniones semanales de oración había sido respondida. Al leer la Biblia se encontró con pasajes como el de Lucas 11, 9 al 10. Vio que Dios estaba más dispuesto a darle su Espíritu Santo a aquellos que se lo pedían que los padres a darles cosas buenas a sus hijos. Sin embargo, escuchó oraciones ofrecidas al cielo en esas reuniones de oración semana tras semana y vio que nada se obtenía a cambio. El tema perturbaba tanto su alma que casi lo aleja de la Biblia y del cristianismo. De hecho, como su frustración continuaba y ya era evidente por la forma en que se comportaba, las personas que dirigían las reuniones semanales se ofrecieron a orar por él. A este ofrecimiento respondió: supongo que necesito que oren por mí, pues soy consciente de ser pecador, pero no veo ningún beneficio en que ustedes oren por mí, pues están pidiendo de continuo pero no reciben. Ustedes han orado por un avivamiento espiritual desde que llegué a Adams y aún no lo han recibido. Ustedes han orado para que el Espíritu Santo descendiera sobre ustedes y se quejan de su escasez. Han orado lo suficiente, pues he asistido a las reuniones en las que oraban para sacarle el diablo a Adams, si es que había alguna virtud en sus oraciones, pero acá están orando y quejándose todavía. A pesar de la sinceridad de sus observaciones, Charles no tenía la intención de insultarlos. Eran simplemente la expresión de su búsqueda honesta por respuestas verdaderas. La inquietud iba en aumento a medida que enfrentaba la conclusión de que necesitaba un salvador, pero sin poder encontrar a alguien que le pueda decir cómo buscarlo correctamente. Las barreras calvinistas a Dios. Uno de los temas contra los cuales luchaba Charles era el mismo que había abierto una brecha entre George Whitefield y los hermanos Wesley. A pesar de lo que había ocurrido durante el primer gran avivamiento, las iglesias de Nueva Inglaterra, en especial las presbiterianas, habían permanecido calvinistas. Se predicaba la soberanía de Dios como suprema en todos los asuntos, en especial en la salvación. En consecuencia, aquellos que eran salvos eran los elegidos, que habían sido predestinados para recibir la salvación a través de la cruz, así que el sacrificio de Jesús solo cubría sus pecados. Jesús había muerto por esos elegidos y por nadie más. Por lo tanto, ningún individuo sabía a ciencia cierta si era salvo. La salvación dependía de la voluntad de Dios. Aún así, se esperaba que todo el mundo viviera una vida santa ante Dios, sabiendo que, si no lo hacía, podía provocar la ira de Dios, que Jonathan Edwards y otros como él describían tan acertadamente. Sin embargo, sabían poco sobre cómo responder al amor y la misericordia de Dios. Su mejor esperanza era vivir correctamente ante Dios y heredar la salvación que ya había sido ordenada para ellos, o al menos vivir la mejor vida que pudieran en la tierra antes de enfrentar el infierno que justamente merecían. La salvación era un milagro que se producía solo en virtud de la soberanía de Dios. No tenía nada que ver con la sabiduría humana. Cuando Charles luchaba con el deseo de saber, con algún grado de certeza, el estado de su salvación, los calvinistas, de quienes esperaba encontrar la respuesta, solo le dieron doctrina. Ellos sabían cómo orar, pero no creían que sus oraciones pudieran tener ningún efecto sobre la voluntad de Dios. Todo lo que iba a suceder se había establecido antes de que el mundo comenzara. En otras palabras, no tenían ninguna expectativa o fe en que Dios iba a hacer aquello que le pedían que hiciera. Sabían cómo pedirle, pero no sabían cómo recibir de él. Cuando Charles aplicó la misma lógica que utilizaba para preparar casos legales a lo que leía en la Biblia,
vio que la falta básica de los calvinistas era creer en lo que se predicaba desde el púlpito en lugar de creer en lo que leían en la Biblia. Vio que si Dios era bueno y justo para juzgar, y si la Biblia era su palabra escrita y la ley para la humanidad, entonces o la Biblia era una mentira o los calvinistas seguían una idea errónea. Una vez que arribó a esta conclusión, supo que solo tenía dos opciones: aceptar a Cristo tal como se lo presentaba en los evangelios o llevar una vida mundana. ¿Es Dios una mentira? Una noche de sábado de octubre de 1821, Charles, de 29 años de edad, decidió resolver la pregunta sobre el futuro de su alma de una vez y para siempre. O finalmente hacía las paces con Dios, o Dios era una mentira y la Biblia un invento. Como no encontraba respuestas en la iglesia y tampoco ayuda de sus miembros, supo que las respuestas las iba a encontrar si estudiaba la Biblia y buscaba a Dios en oración. Aunque todavía debía pasar largas horas en el despacho de abogados, Charles decidió hacer su trabajo a un lado tanto como fuera posible hasta que el tema se resolviera. Lo curioso fue que en medio de esta decisión de repente sintió mucha timidez y vergüenza de que la gente lo viera con una Biblia o lo escuchara orar. Había leído su Biblia abiertamente en el trabajo cuando recién la había comprado e incluso la había dejado abierta cuando estaba con otras personas, pero por entonces cada vez que alguien entraba en la oficina arrojaba un libro de derecho sobre la Biblia para esconderla. Charles mantuvo su Biblia fuera de la vista de otros tanto como pudo. También tapó el ojo de la cerradura de la puerta de su oficina y susurraba sus oraciones por temor de que alguien lo oyera orar por la salvación de su alma. Pasó el lunes y el martes de esa semana angustiado. El martes a la noche estaba prácticamente paralizado por el temor de que pudiera morir e irse al infierno porque no clamaba a Dios su misericordia con fuerzas suficientes. El miércoles por la mañana, el 10 de octubre de 1821, Charles se preparó para irse a trabajar, aún meditando sobre estas preguntas. Cuando salió como lo hacía siempre, una voz dentro de sí lo confrontó de repente con una pregunta. ¿Qué estás esperando? ¿No prometiste darle tu corazón a Dios? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Te estás esforzando por elaborar una justicia propia? Las respuestas a esas preguntas vino también de repente. Justo en ese momento, la pregunta sobre la salvación se aclaró en mi mente de la manera más maravillosa para mí. Pienso que entonces vi claramente, como nunca había visto en mi vida, la realidad y plenitud de la expiación de Cristo. Vi que su obra era un trabajo terminado y que en lugar de tener o necesitar justicia propia para encomendarme a Dios, tenía que someterme a la justicia de Dios a través de Cristo. Me parecía que el Evangelio de la salvación era una oferta de algo que debía aceptarse y que era pleno y completo, y que todo lo que yo debía hacer era dar mi propio consentimiento de renunciar a mis pecados y aceptar a Cristo. Me parecía que la salvación, en lugar de ser algo que había que forjar con las propias obras, se debía encontrar enteramente en el Señor Jesucristo, quien se presentó ante mí como mi Dios y mi Salvador. Sin ser claramente consciente de ello, me había quedado en la calle justo allí donde la voz interior pareció detenerme. ¿Cuánto tiempo permanecí en esa posición? No lo puedo decir. Pero después de esta revelación, la pregunta que siguió fue esta: ¿la aceptarás ahora? ¿Hoy? Y respondí sí. La aceptaré hoy o moriré en el intento. En la zona norte del pueblo había un bosquecito al que Charles solía ir casi todos los días si el tiempo era agradable. En lugar de ir a trabajar, decidió alejarse de la ciudad, ya que ésta estaría llena de curiosos. Fue hacia el bosque, lugar en el que podría arrodillarse y orar tan fuerte como quisiera. Todavía preocupado de que alguien lo siguiera hacia el bosque, se escabulló detrás de una cerca hasta salir del pueblo antes de emprender el camino hacia allí. Cuando ya se había adentrado como 400 metros, subió a una pequeña colina y encontró un lugar en el que algunos árboles habían caído juntos y formaban un recinto parcialmente cubierto. Allí decidió que iba a darle su corazón a Dios, o que nunca bajaría de ahí. Esa misma oración había estado en su mente una y otra vez desde que se había adentrado en el bosque. Subió hasta ese recinto, se arrodilló y dispuso su corazón a orar. Las palabras no brotaban. Murmuró algo, pero sintió que aún así sus palabras no expresaban ningún sentimiento. Cada vez que oía el sonido de las hojas, miraba hacia atrás con temor de que alguien estuviera mirándolo. En su interior comenzó a sentir la desesperación de que de algún modo había perdido la gracia de Dios y de que era demasiado tarde para él. Se sentía tonto, cohibido y desanimado, pero decidido a cumplir su promesa de no irse de ese lugar sin cambiar.
Otra vez, al oír un ruido, se dio vuelta para ver si alguien lo había seguido y de repente se dio cuenta de que era su orgullo. Tenía más temor de que alguien lo viera que de no ser salvo. Se dijo a sí mismo que un pecador tan degenerado como yo, de rodillas, confesando sus pecados al Dios grande y santo, avergonzado de que un ser humano pecador como yo me encuentre arrodillado tratando de hacer las paces con mi ofendido Dios. De repente recordó un pasaje de las Escrituras: entonces ustedes vendrán a suplicarme y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29, 12 al 13. Charles comprendió el mensaje de estos versículos con toda su fuerza interior y clamó: Señor, confío en tu palabra. Ahora tú sabes que te busco con todo mi corazón, que he venido hasta acá para orar y que tú has prometido escucharme. El corazón de Charles se abre. Esto finalmente le permitió a Charles abrir su corazón, y al hacerlo Dios llenó su corazón con promesas de su palabra. Charles aceptó cada una de ellas personalmente, como si hubiesen sido hechas solo para él, y se aferró a ellas como se aferra un hombre que se está ahogando a la rama de un árbol que le ofrecen desde la orilla. Pronto Charles se encontró yendo de regreso al pueblo sin saber cuánto había estado en el bosque o cuándo se había puesto de pie y emprendido el camino de regreso a su oficina. Pensó: si alguna vez me convierto, predicaré el Evangelio. Entonces se dio cuenta de que la desesperación por su alma se había ido. Ya no sentía la condena del pecado en su corazón. Aún sentía dudas de creer que verdaderamente había cambiado. Pensó por un momento que quizás el Espíritu de Dios lo había abandonado por completo. Se preguntó si había ofendido al Espíritu Santo con su atrevimiento de confiar en la palabra de Dios como lo había hecho, pero al mismo tiempo no pudo olvidar la paz que en ese momento invadió su alma y su mente. Cuando regresó al pueblo se sorprendió al darse cuenta de que era la hora de la cena. Fue a comer, pero como notó que no tenía apetito, regresó a su oficina. El juez Wright se había ido a cenar, así que tomó su viola y comenzó a tocar y cantar algunos himnos y canciones sagradas. Tan pronto como lo hizo, corrieron lágrimas por sus mejillas. Fue como si su corazón se hubiese derretido. Cada palabra lo llenaba de tal emoción que apartó el instrumento y dejó de cantar. El encuentro cara a cara con Jesús. Aquella tarde los empleados del bufete estaban ocupados mudando todos los muebles y libros de una oficina a otra, así que trabajaban duro y hablaban poco. Charles todavía se sentía sorprendido por la paz que había en su interior, así como también por su incapacidad de tener los sentimientos de culpa o ansiedad por su alma que había tenido en los últimos días y meses. Cuando oscureció y terminaron con la mudanza, el juez Wright saludó a Charles y se fue a su casa. Charles describió lo que sucedió en aquel momento diciendo: lo acompañé hasta la puerta y al cerrarla y darme vuelta sentí que el corazón se me derretía. Todos mis sentimientos parecieron aflorar y emerger y mi corazón expresaba: quiero derramarle toda mi alma a Dios. Tan fuertes eran los sentimientos que me dirigí rápidamente al cuarto que estaba detrás de la oficina del frente para orar. En la habitación no había ni fuego ni luz, pero me pareció como si estuviera perfectamente iluminado. Al entrar y cerrar la puerta detrás de mí, me pareció como si tuviera un encuentro personal con el Señor Jesucristo. No se me ocurrió en ese momento ni al rato que era un estado mental. Por el contrario, me pareció que lo veía como vería a cualquier otro hombre. No dijo nada, pero me miró de manera tal que me postré a sus pies. Caí a sus pies y derramé mi alma. Lloré como un niño y como pude hice confesiones con mi voz entrecortada. Tuve la impresión de haber bañado sus pies con mis lágrimas y aún así, que yo recuerde, no me parece haberlo tocado. Debí de haber permanecido en ese estado durante un buen rato, pero mi mente estaba muy absorta con el encuentro como para recordar algo de lo que dije. Pero sé que tan pronto como mi mente se tranquilizó como para poner fin al encuentro, regresé a la oficina de la parte delantera y me encontré con que el fuego que había encendido con un gran trozo de madera estaba casi apagado. Cuando estaba a punto de sentarme al lado del fuego, recibí un poderoso bautismo en el Espíritu Santo. Sin esperarlo, sin siquiera haber tenido el pensamiento de que algo así era para mí, sin ningún recuerdo de que alguien en el mundo haya mencionado una cosa semejante, el Espíritu Santo descendió sobre mí en una forma que pareció atravesarme cuerpo y alma. Podía sentir la impresión como si fuera una corriente eléctrica que corría a través de mí. De hecho, parecía venir en olas y olas de amor líquido, pues no creo que lo pueda expresar de otra manera. Parecía el aliento de Dios mismo.
Recuerdo que parecía que me abanicaba como alas inmensas. No hay palabras para expresar el maravilloso amor que se derramó en mi corazón. Lloré en voz alta con gozo y amor, y no sé, pero he de decir que grité desde lo más profundo de mi corazón. Estas olas venían sobre mí, sobre mí, sobre mí una y otra vez, hasta que, según recuerdo que exclamé, moriré si estas olas siguen viniendo sobre mí. Y agregué, Señor, ya no lo soporto, pero no tenía temor de morir. Por un rato Charles permaneció sumido en esa experiencia, mientras el amor de Dios se derramaba sobre él ola tras ola y las lágrimas seguían brotando de sus ojos. Es probable que los balbuceos que brotaban a borbotones fueran el comienzo de un lenguaje de oración, una manifestación de hablar en lenguas que expresó de la mejor forma que pudo con esta paráfrasis de las palabras de Romanos 8:26. Por último, uno de los miembros del coro de la iglesia pasó por allí. A pesar de que él y su pastor tenían preocupaciones respecto a su salvación, Charles era el director del coro y le preguntó qué le sucedía. Al principio Charles no podía encontrar las palabras para responderle. ¿Está usted sufriendo?, insistió el hombre. Charles respondió: no, estoy tan feliz que no puedo vivir. Una gran presencia y una risa santa. Todavía preocupado, salió de la oficina y se fue a ver a uno de los ancianos de la iglesia cuyo negocio estaba justo enfrente. Cuando ambos regresaban, el anciano, a quien Charles había considerado siempre un hombre serio, le preguntó cómo se sentía. Cuando Charles comenzó a explicarle, el Espíritu de Dios derramó risa santa sobre el anciano, que brotaba de las partes más internas de su alma y que no podía contener. Al venir de la presencia de Dios en el cuarto, esta risa santa confirmó el testimonio de Charles y derramó en un hombre devoto y religioso el verdadero gozo del Espíritu Santo. Después, otro amigo de Charles, que había luchado por su salvación en una forma similar, pasó por allí. Cuando ingresó en la habitación, vio la condición del anciano y escuchó a Charles explicándole lo que había vivido ese día, e inmediatamente cayó de rodillas y exclamó: «Oren por mí». El anciano y el miembro del coro se arrodillaron y oraron por él, y cuando ellos terminaron, Charles oró por él. Después de este episodio, todos regresaron a sus hogares. Charles todavía estaba perplejo por lo que había vivido. ¿Por qué se había reído el anciano como lo había hecho? ¿Encontraba su historia absurda? ¿Pensaba que Charles estaba de alguna forma engañado? Comenzó a preguntarse nuevamente si realmente había hecho las paces con Dios. Después de llegar a su casa se durmió pronto, pero se despertó varias veces durante la noche debido al amor que sentía que brotaba de su corazón. Comenzó a dudar nuevamente, sentía el amor disminuir, volvía a dormirse solo para despertarse después por ese amor que lo abrumaba. Sin embargo, finalmente se durmió y lo hizo hasta la mañana. La luz matutina. En sus memorias, Charles describió sus sentimientos cuando se despertó a la mañana siguiente diciendo: «Cuando me desperté a la mañana, el sol ya había salido y una luz clara brillaba en mi habitación. Las palabras no pueden expresar la impresión que la luz del sol dejó en mí. De inmediato el bautismo que había recibido la noche anterior regresó de la misma manera. Me puse de rodillas en la cama y lloré en voz alta con alegría, y permanecí un rato sintiéndome demasiado abrumado con el bautismo del Espíritu como para hacer otra cosa que no fuera derramar mi alma a Dios. Parecía como si el bautismo de esa mañana estuviera acompañado por un suave reproche, y el Espíritu parecía decirme: «¿Vas a dudar? ¿Vas a dudar?». Y exclamé: «No, no duraré, no puedo dudar». Luego se aclaró el tema de forma tan profunda en mi mente que de hecho me era imposible dudar de que el Espíritu de Dios había tomado posesión de mi alma. En ese instante Charles comprendió totalmente lo que Pablo quería decir en Romanos 5, 1 al 5, que las personas no eran elegidas ni estaban predestinadas por Dios para ir al cielo, sino más bien que eran justificadas por su propia fe al aceptar el sacrificio de Jesús por sus pecados, lo que se convertiría en una doctrina fundamental de su ministerio. Para Charles Finney, la salvación fue una experiencia que había limpiado toda culpa y condenación, y esperaba que todo aquel que la buscara pudiera tenerla. Su sentido de condenación de pecado había sido limpiado por el amor derramado en su corazón. Lo describió de esta manera:
En lugar de sentir que pecaba todo el tiempo, mi corazón estaba tan lleno de amor que desbordaba. Mi copa rebosó con bendición y amor, y no sentí que pecaba contra Dios. Tampoco volvía el menor sentido de culpa por los pecados pasados. Por último, Charles se levantó, se preparó para el día, fue a la oficina y comenzó su carrera como evangelista. Primero habló con su empleador, el juez Wright, que dejó la oficina sintiéndose muy preocupado por las palabras de Charles. Sin embargo, después se convertiría como resultado de aquella conversación. Esa mañana Charles tenía un caso a las 10, cuando su cliente, que era diácono en la iglesia, llegó para su cita antes del juicio y le preguntó: «Señor Finney, ¿recuerda que mi causa se va a tratar a las 10 de la mañana de hoy? ¿Está usted preparado?». Charles le respondió: «Tengo un llamado del Señor Jesucristo para defender su causa. No puedo defender la suya». El diácono lo miró con asombro y preguntó: «¿Qué quiere decir?». Cuando Charles le explicó lo que le había sucedido y le dijo que en ese momento tenía la intención de predicar el evangelio más que practicar leyes, el diácono sacudió la cabeza y se marchó. Se sintió tan afectado por las palabras de Charles que fue directamente a resolver su caso y luego regresó a su hogar a orar y dedicar su vida al Señor. La conversión de Charles Finney nos desafía por el hecho del poder que fue derramado en su vida simplemente por haber nacido de nuevo. Si alguna vez hubo alguien transformado por medio de la conversión, esa persona fue Charles Finney. Las personas que lo rodeaban sintieron que de inmediato el poder de Dios llegó a su vida, no porque Charles fuera de alguna forma especial en su llamado, sino debido a que era inflexible en orar por lo que Dios había prometido en su palabra. Charles Finney consideró que las Escrituras eran el libro de la ley que regía el universo, y una vez que se convencía de algo que prometía, no dejaba de orar hasta que sabía que Dios le había asegurado en su corazón que sería hecho en la tierra como había sido decretado en el cielo. No lo creo. Después de que el diácono se fuera, la oficina quedó demasiado tranquila, y Charles salió a buscar a alguien nuevo con quien hablar del Evangelio. El Espíritu de Dios dejó una impresión duradera en el corazón de cada persona con la que habló aquel día. Se corrió la noticia, y pronto todo el pueblo estaba movilizado con las noticias de la conversión de Charles. Muchos, incluido el reverendo Gale, pensaron que era una broma. Las personas comenzaron a reunirse en la iglesia para comentarlo, y pronto el mismo Charles concurría. El lugar estaba abarrotado, ya que él parecía ser el punto principal de discusión. Charles se acercó al púlpito y comenzó a contar a todos cómo sabía que la religión era de Dios y cómo su experiencia lo convenció de ello. La audiencia en su mayoría se sentó embelesada. Tan pronto como Charles terminó, el reverendo Gale se puso de pie, muy conmovido por lo que había escuchado, y le pidió a la congregación que lo perdonara por su incredulidad. Confesó que había estado deteniendo el crecimiento de la iglesia debido a ello, y pidió perdón por no creer que Charles podía ser salvo. Una vez que el reverendo Gale concluyó con su arrepentimiento, invitó a Charles a orar. Cuando lo hizo, más corazones fueron tocados durante los días siguientes. Tuvieron reuniones todas las noches. Como Charles había sido jefe del coro y líder entre los jóvenes, muy pronto todos los miembros de la iglesia, excepto uno, fueron salvos. Charles lo describió de esta manera: «La palabra de Dios tuvo un poder maravilloso, y todos los días me sorprendía al ver que unas pocas palabras habladas a un individuo se adherían a su corazón como una flecha». La unción de Charles comienza a extenderse. Poco tiempo después, Charles visitó a sus padres en Henderson, en el lago Ontario. Hasta ese momento, solo su hermano menor, George, había expresado tener alguna relación con Dios. En ese viaje se oró en el hogar de Charles por primera vez en su vida y vio la conversión de sus padres. Mientras estaba en su casa, Charles conoció a otras personas y habló con ellas. La zona experimentó su propio avivamiento durante la siguiente reunión de oración mensual de los bautistas y los congregacionalistas, aunque fue George Finney y no Charles quien asistió a la reunión. Una vez más se corrió la voz. Parecía que a todo lugar a donde fuera Charles Finney, el Espíritu Santo tocaba las vidas de una manera maravillosa debido a su obediencia a Cristo. En los meses siguientes, Charles se propuso capacitarse para ser ministro presbiteriano. Le sugirieron que asistiera a Princeton, pero Charles
vio poco fruto en los ministerios de los que se habían educado allí, por lo que optó por permanecer en Adams bajo la tutela del reverendo Gale y estudiar de su biblioteca de libros religiosos. Este entrenamiento llevó a Charles a estar en directa oposición con la complacencia religiosa que abundaba en Nueva Inglaterra en su época. Si hubiese asistido a Princeton, se habría convertido al calvinismo o habría abandonado el ministerio. Sin embargo, bajo la tutela del reverendo Gale podía enfrentar las falacias doctrinales sin ambajes. Gale estaba familiarizado con Charles y con el bien que había hecho en la comunidad, por lo que aceptó la resistencia de Charles sin rechazarlo como discípulo. De esta manera, el reverendo Gale y Charles debatieron todas las doctrinas reconocidas de su época antes de aceptar algo que el reverendo Gale le enseñara. Charles se cercioraba de tener el testimonio del Espíritu Santo en su corazón y la prueba de la palabra de Dios. Como resultado, Charles nunca adoptó el calvinismo ni la predestinación, sino que consideró que cada persona tenía su propio voto decisivo de dónde iba a pasar la eternidad. Como resultado, Charles Finney revolucionó el evangelismo en Estados Unidos y Europa, al llamar a las personas que asistían a sus reuniones a decidirse por Cristo, concepto que nunca hubiese tenido sentido para un estricto pensamiento calvinista. Charles no solo juzgaba errónea la doctrina calvinista, sino que consideraba sin contenido muchas de las prácticas y enseñanzas de esa época. Se aferró con tenacidad a la oración, práctica que resultó ser su sustento, como él mismo describió diciendo: «También me resultó muy beneficioso y me sentí muy inclinado a ayunar de forma privada con frecuencia». En esos días buscaba estar únicamente con Dios. Por lo general me iba a caminar por el bosque o me quedaba en la casa de reunión o en cualquier lugar donde pudiera estar completamente solo. Algunas veces tenía la motivación errónea de ayunar en un intento de examinarme a mí mismo según las ideas de examen de conciencia que por entonces tenían mi ministro y la iglesia. Trataba de mirar dentro de mi corazón en el sentido de examinar mis sentimientos y prestaba especial atención a mis motivos y mis pensamientos. Cuando seguía este camino, invariablemente terminaba el día sin ningún avance perceptible. Después vi con claridad por qué era esto, desviando mi atención, como hice yo, del Señor Jesucristo para mirar hacia mí mismo, examinando mis motivos y sentimientos. Todos mis sentimientos se aquietaban, pero cada vez que ayunaba y le permitía al Espíritu seguir su propio camino en mí y me entregaba para que me guiara y me instruyera, lo encontré útil al más alto nivel. Me di cuenta de que no podía vivir sin disfrutar de la presencia de Dios y que si alguna vez aparecía una nube no podía descansar, ni estudiar, ni dedicarme a nada más con la menor satisfacción o beneficio hasta que el camino entre mi alma y Dios se aclarara. El Señor me enseñó en aquellos tempranos días de mi experiencia cristiana muchas verdades muy importantes respecto al espíritu de oración. Orar por los enfermos. Pronto Charles se dio cuenta de que la sanidad podía seguir a ese espíritu de oración. Poco después de su conversión, la cuñada del juez Wright se enfermó gravemente. Nadie pensaba que iba a pasar la noche. Charles dijo: «Sentí como si me hubieran clavado una flecha en el corazón. Me sobrevino la sensación de una carga abrumadora cuya naturaleza no podía comprender del todo, pero tuve un intenso deseo de orar por esa mujer. Fue hasta la casa de reunión y comenzó a orar, pero con pocas palabras, ya que solo podía llorar con gemidos profundos y fuertes. Era un ejemplo de Romanos 8:26. Asimismo, nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras». Esa noche Charles iba y volvía entre la casa de reunión y su oficina, pues no lograba sentir paz respecto de si la mujer sobreviviría o no. Finalmente, después de su tercer viaje de ida y vuelta, sintió el alivio de que su oración había sido contestada y que la mujer viviría y que nunca moriría en sus pecados. La mujer se recuperó y poco después se convirtió y encontró esperanza para su futuro en Cristo Jesús. Charles también notó que a la gente le era más difícil resistir sus argumentos sobre la verdad de Dios cuanto más oraba, independientemente de que debatiera con calvinistas, incrédulos o universalistas, que creían que todos serían salvos gracias al sacrificio de Jesús. Ninguno podía resistir la verdad cuando él la predicaba. Atribuyó ese resultado a haber sido bautizado en el Espíritu Santo,
un bautismo que él renovaba continuamente en oración. De hecho, se dio cuenta pronto de que los ministros con quienes se relacionaba carecían de esta unción, carencia que él creía que era la responsable de la aparente falta de fruto. Cuando Cristo envió a los apóstoles a predicar, les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Este poder, como todo el mundo sabe, era el bautismo del Espíritu Santo que se derramó sobre ellos el día de Pentecostés. Este era un requisito indispensable para el éxito de su ministerio. No supuse entonces, ni lo hago ahora, que este bautismo fuera solamente el poder para obrar milagros. El poder para obrar milagros y el don de lenguas fueron dados como señales para atestiguar la realidad de su comisión divina. Pero el bautismo en sí mismo era una iluminación divina que los llenaba de fe, amor, paz y poder para que la palabra fuera cortante en los corazones de los enemigos de Dios, viva y poderosa como una espada de dos filos. Este es un requisito indispensable para predicar a Cristo en un mundo pecador. Sin la enseñanza directa del Espíritu Santo, un hombre nunca avanzará mucho en la predicación del Evangelio. De hecho, a menos que pueda predicar el Evangelio como una experiencia y presentar la religión a la humanidad como una cuestión de conciencia, sus especulaciones y teorías no cumplirán las expectativas de la predicación del Evangelio. Cuando el presbiterio fue a Adams a evaluar a Charles para su ordenación en marzo de 1824, su reputación y testimonio lo precedían. Dio la sensación de que de forma deliberada evitaron hacerle preguntas que pudieran poner en evidencia los desacuerdos de Charles con su doctrina. Al final votaron de forma unánime para otorgarle la licencia de ministro. Charles se casa. Charles no deseaba predicar en una iglesia establecida ni a una congregación regular, así que tomó una comisión de 6 meses con una sociedad de mujeres misioneras en el condado de Oneida, al norte de Nueva York, y viajó a Evans Mills para comenzar su ministerio. Viajaba entre ese lugar y un asentamiento alemán en Antwerp, y ministraba en ambos lugares de forma regular. En esa época Charles estaba comprometido con Lydia Andrews de Wheatstone, en el condado de Oneida. Se casaron en octubre de 1824 y posteriormente viajaron a Adams. 2 días después de la boda, Charles regresó a Evans Mills con la intención de volver una semana después para mudarse allí. Entretanto, Lydia permaneció en Adams para ordenar todo para la mudanza. Sin embargo, debido a que el avivamiento comenzó tan pronto, Charles no regresó hasta la primavera de 1825, unos 6 meses después. Esta demora no fue probablemente la mejor receta para una luna de miel. Un estilo particular de predicación. El estilo de predicación de Charles era muy distinto del de sus contemporáneos, en especial porque estaba muy influido por su entrenamiento legal. No hablaba a los que lo escuchaban como si él fuera una autoridad a quien necesitaban conformar. Por el contrario, predicaba como si ellos fueran un juez que decidía un caso, y el caso era la salvación de sus propias almas. A pesar de que otros ministros criticaban su discurso común, el uso de la repetición y las ilustraciones de las ocupaciones y los acontecimientos cotidianos, estas técnicas eran las mismas herramientas que los abogados empleaban para obtener un veredicto deseado. Los miembros del jurado de Charles dijeron: ¿por qué nadie puede predicar como usted lo hace? Le habla a la gente de forma sencilla. Usted habla tan a gusto como si estuviera en la sala de su casa. Pareciera que el señor Finney estuviera solo conmigo y me hablara personalmente. Charles no tenía deseo de impresionar ni de intimidar. Buscaba decisiones por Cristo y rehusaba desviarse de esta meta. Predicar por inspiración. En su primera década como ministro, nunca predicó basándose en notas o en sermones preparados, sino que siempre tomó el texto que Dios ponía en su corazón y hablaba sobre él según el Espíritu de Dios lo guiara. Refiriéndose a ese método, Charles dijo: al principio voy entre la gente para conocer sus necesidades. Luego, a la luz del Espíritu Santo, tomo el tema que pienso que va a satisfacer las necesidades presentes. Oro mucho sobre el tema y luego voy y lo comparto con la gente. Charles ponía la palabra en su corazón y permanecía en oración. El Espíritu Santo le daba las palabras cuando se presentaba ante una audiencia. Él mismo expresó diciendo: si no predico por inspiración, no sé cómo lo hice.
Cuando algunos ministros con más educación criticaban el estilo de predicar de Charles, él les respondía ateniéndose estrictamente a los hechos, diciendo: «Muéstrenme una forma mejor, muéstrenme los frutos de su ministerio, y si ellos exceden a los míos como para darme pruebas de que han encontrado un camino mejor, entonces voy a adoptar su punto de vista. Pero no esperen que abandone mis propios puntos de vista y prácticas y que adopte los de ustedes, cuando ustedes mismos no pueden negar que, independientemente de los errores en los que pude haber caído o de las imperfecciones que pudiera haber en mi predicación, en mi estilo y en todo lo demás, los resultados justifican mis métodos. Tengo la intención de mejorar todo lo que pueda, pero nunca puedo adoptar su manera de predicar el Evangelio hasta tanto tenga evidencia de que ustedes tienen razón y de que yo estoy equivocado». Las prédicas de Charles también recibieron mucha atención debido a que él proclamaba que sus oyentes podían encontrar paz con Dios y seguridad de su salvación si perseveraban en la oración, algo que realmente agitaba las aguas de los calvinistas tradicionales. Consideraba a las personas responsables de su propia salvación. Cuando obtenía poca respuesta de los de Evans Mills, los llevaba directamente a la pregunta central que él quería formularles. «¿Ustedes aceptan que lo que yo predico es el Evangelio? Ustedes confiesan creerlo. ¿Lo recibirán ahora? ¿Pretenden recibirlo o rechazarlo? Deben tener alguna opinión al respecto, y ahora yo tengo el derecho de dar por sentado, ya que admiten que he predicado la verdad, que ustedes reconocen su obligación de convertirse en cristianos». Cuando se rehusaban a ponerse de pie en respuesta a ese llamado, decía: «Entonces se han comprometido, han tomado su posición, han rechazado a Cristo y su Evangelio, y son testigos uno contra el otro, y Dios es testigo contra ustedes. Esto es explícito, y recordarán mientras vivan que públicamente se han comprometido contra el Salvador, y han dicho: no vamos a permitir que este hombre Jesucristo reine sobre nosotros. Lo lamento por ustedes, y mañana por la noche les predicaré una vez más, Dios mediante». La noche siguiente comenzó su sermón de esta manera: «Díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Ay del malvado, pues le irá mal. Según la obra de sus manos se le pagará». Al final del sermón, una mujer que se encontraba atrás cayó en el espíritu y sus amigos la sostuvieron. Pensando que había sufrido un desmayo, Charles fue a ver cómo estaba y descubrió que había quedado muda. Permaneció sin decir palabra durante 16 horas. Cuando por fin volvió a hablar, admitió haber pensado que había sido salva antes, pero cuando le presentaron la verdadera justicia de Dios, se dio cuenta de que su salvación no estaba completa. Haber comprendido esto hizo que otras personas de la iglesia evaluaran nuevamente su posición frente a Cristo. En otra oportunidad, Charles fue llamado a la cabecera de la cama de una mujer enferma de tisis. Su esposo era universalista y la había adoctrinado para que también lo fuera. Pero cuando ella escuchó las palabras y las oraciones de Charles, rechazó el universalismo y aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Su marido se enfureció de tal modo que llevó un arma a la siguiente reunión de Charles con la idea de matarlo. En medio del sermón, el hombre comenzó a hundirse en su asiento, clamando y gritando que se iba al infierno. Después de la reunión, los amigos del hombre lo ayudaron a volver a su casa. Al día siguiente, Charles caminaba por la calle y el hombre salió a su encuentro. Casi pegó un salto para saludarlo y tomó a Charles por los brazos y lo hizo girar en el aire. Toda oposición al Evangelio había desaparecido y comenzó a buscar su paz con Dios. El encuentro con el guerrero de oración. También fue en Evans Mills donde Charles se encontró con Daniel Nash por segunda vez. Nash era un ministro que había conocido cuando fue evaluado para recibir su licencia. En aquella época la impresión que tuvo de Nash, conocido como Padre Nash, fue más bien desfavorable, pues sentía que de algún modo era inconstante. Sin embargo, se enteró de que desde que se habían visto la primera vez, Nash había sufrido una infección en un ojo que lo había dejado tendido en una habitación oscura sin poder leer ni escribir. A causa de sus dolencias, Nash se había entregado casi por completo a la oración. Finalmente salió de la enfermedad sano físicamente y transformado en lo espiritual en un hombre de oración intercesora. Estaba muy lejos de aquel hombre que Charles había conocido antes. Cuando Nash llegó a Evans Mills, tenía una lista de oración, como él la llamaba, con los nombres de las personas por las que había orado todos los días, a menudo varias veces al día. Cuando Charles y Nash comenzaron a orar juntos en las reuniones, Charles se sintió profundamente conmovido por el poder de las oraciones de Nash y la magnitud de su fe.
Un bar se convierte en capilla de oración. Cuando Nash supo que el dueño de un bar ocasionaba bastantes problemas a los cristianos en la comunidad, escribió el nombre del hombre en su lista como caso difícil. El dueño del bar era conocido por abordar a quienes sabía que eran cristianos con el lenguaje más abusivo y grosero. Su bar gozaba de la reputación de ofrecer entretenimiento a quienes gustaban de las parrandas y el alcohol. Unos días después, Nash siguió adelante, pues había sido llamado a orar en esta zona. Había sido llamado a orar en otra zona. Más adelante, ese caso difícil apareció en una de las reuniones de Charles. Su aparición causó considerable revuelo, pero como no provocó problemas cuando entró, Charles lo dejó solo, pero se sintió en la obligación de vigilarlo durante todo el servicio. A medida que la reunión avanzaba, Charles tuvo la sensación de que el hombre estaba intranquilo, pues todo el tiempo se movía nervioso en su asiento. Finalmente se levantó y preguntó si podía hablar. Cuando Charles le dio permiso para hacerlo, expresó su sentido arrepentimiento ante quienes estaban allí reunidos. Fue muy emotivo para todos los presentes y muchas personas cuyos corazones se habían endurecido en contra de lo que Charles había predicado. También se quebrantaron delante de Dios. En poco tiempo el hombre se reconcilió con Dios y ya no permitió más libertinaje en su bar. El resto del tiempo que Finney pasó en ese pueblo se realizó una reunión de oración casi todos los días en ese lugar. El ministerio de Nash no había sido nada especial hasta ese momento. Había nacido el 27 de noviembre de 1775 y aceptó su primer pastorado en Lowry Township en 1816, poco antes de cumplir los 40 años. Durante su primer año allí, tuvo lugar un avivamiento que resultó en la conversión de 70 personas, pero la difícil política de la iglesia desaceleró las cosas y dio lugar a una división de la iglesia. El 25 de septiembre de 1822, Nash fue destituido y reemplazado por un ministro más joven y de vez en cuando le pedían que hablara en la iglesia. Cuando regresó, ocurrió un segundo avivamiento. Se convirtieron 200 personas, cifra considerable para una comunidad de solo 2.000 habitantes. Pero Nash no fue llamado nuevamente para ejercer liderazgo en la congregación. Ese rechazo tuvo su efecto sobre Nash y fue durante esa época cuando Charles lo conoció como miembro del equipo examinador. Después de encontrarse otra vez en Evans Mills, Charles y Nash decidieron trabajar juntos, pues el Señor los llevaba en direcciones similares. Decidieron hacer de los no creyentes el foco de atención. El propio Nash expresó en una carta diciendo: "Cuando Finney y yo comenzamos nuestra carrera, no pensábamos ir entre los ministros. Nuestra mayor ambición era ir a lugares en los que no había ni ministro ni reforma y tratar de buscar a la oveja perdida, a la que nadie cuidaba. Nosotros comenzamos y el Señor prosperó. No íbamos a la congregación de nadie a menos que nos llamaran. Tenemos espacio suficiente para trabajar y mucho trabajo para hacer." La oración abre el camino. Establecieron un modelo de ministerio. Nash iba a una zona 3 o 4 semanas antes que Charles para preparar el terreno para su llegada e incluso organizaba sus compromisos para hablar. Algunas veces Nash iba solo, otras viajaba con alguien a quien conocía bien, por lo general con Abel Clary. En ciertas ocasiones se reunía con algunas personas locales para orar. Muy pocas veces eran más de 3 personas las que estaban involucradas en ese movimiento anticipado de oración. Nash no asistía casi nunca a las reuniones cuando el avivamiento tenía lugar. En vez de ello, se quedaba en alguna casa cercana y continuaba su oración mientras se desarrollaban los servicios. Después de Evans Mills, Nash se adelantó a Charles y fue a Gouverneur, Nueva York, lugar en el que estaban planificadas las siguientes presentaciones de Charles. A medida que las reuniones comenzaban a cobrar fuerza, un grupo de jóvenes de una iglesia vecina comenzó a oponerse al mover de Dios que sucedía en las reuniones de Charles. Sintiendo que la oración era el único camino para vencer esa oposición, Nash y Charles se adentraron en un bosque y oraron hasta que advirtieron que habían obtenido la victoria. En sus memorias, Charles describió lo que sucedió como resultado de la oración en esa oportunidad, diciendo: "El sábado siguiente, después de haber predicado por la mañana y por la tarde, pues yo hacía la predicación y el hermano Nash se entregaba casi continuamente a la oración, nos reunimos a las 5 en punto en la iglesia para una reunión de oración. La casa de reunión estaba llena. Cerca del final del encuentro, el hermano Nash se levantó y se dirigió a esa compañía de hombres jóvenes que se habían unido para resistir el avivamiento. Creo que estaban todos allí, en un frente común contra el Espíritu de Dios.
Era demasiado solemne como para que ridiculizaran lo que escuchaban y veían, y sin embargo su hipocresía y orgullo descarados eran evidentes para todos. El hermano Nash les habló con mucho denuedo y les señaló la culpa y el peligro del camino que habían tomado. Hacia el final de su discurso, con elocuencia les dijo: «Ahora tomen en cuenta, jóvenes, Dios romperá sus filas en menos de una semana, ya sea al convertir a alguno de ustedes o al enviarlo al infierno. Lo hará como que es cierto que el Señor es mi Dios». Allí, de pie, apoyó la mano en la parte superior de la banca que tenía frente a sí, como para darles énfasis a sus palabras. De inmediato se sentó, bajó la cabeza y clamó con dolor. Reinó un profundo silencio, y la mayoría de las personas bajaron la cabeza. Me di cuenta de que los jóvenes estaban nerviosos. En mi interior lamenté que el hermano Nash hubiese llegado tan lejos. Él se había comprometido a que Dios iba a tomar la vida de algunos de ellos para enviarlos al infierno o los iba a convertir en el plazo de una semana. Sin embargo, el martes por la mañana de esa misma semana vino a verme el líder de esos jóvenes, pues estaba muy angustiado. Estaba listo para rendirse y tan pronto como lo presioné, se quebrantó como un niño y confesó y se entregó a Cristo. Después me dijo: «¿Qué debo hacer, señor Finney?». Yo le respondí: «Vaya inmediatamente a ver a sus compañeros y ore con ellos y exhórtelos a que se vuelvan al Señor». Eso hizo, y antes de que la semana terminara, casi todos o quizá todos habían puesto su esperanza en Cristo. Durante los siguientes 7 años hasta su muerte, Nash se convirtió en una pieza clave de cada avivamiento que Charles Finney dirigió. Juntos aprendieron mucho sobre orar hasta tener un avivamiento. Nash no era nada tímido en la oración. Se decía que algunas veces sus oraciones se podían escuchar a cierta distancia, aunque algunos atribuyen esto a sus problemas auditivos. Avivamiento en el Distrito Quemado. Entre 1825 y 1827, Charles viajó por otras partes de la zona oeste de Nueva York, hablando en todo lugar en que podía, en las ciudades de frontera y en los centros comunitarios. Esta región se había ganado el apodo de Distrito Quemado, pues muy pocos podían lograr algún entusiasmo por la religión, ya que la zona había sido visitada por muchos predicadores del circuito. Entonces, desde diciembre de 1827 hasta junio de 1829, Charles viajó y ministró en Delaware y Pensilvania. El 8 de junio de 1828, mientras Charles conducía un avivamiento en Filadelfia, nació Helen Clarissa Finney, su primera hija. Charles llevó a su esposa Lydia y a su hija de regreso con la familia de Lydia, en el oeste de Nueva York, y luego predicó durante todo el camino de regreso a Filadelfia. No iba a regresar a Nueva York para verlas hasta junio del año siguiente. Después de Filadelfia, Charles ministró en la ciudad de Nueva York desde octubre de 1829 hasta mayo de 1830. Esos avivamientos fueron marcados por hechos similares a los que habían caracterizado su tiempo en Evans Mills, cerca de Antwerp, y en otros lugares, y Finney atraía cada vez más la atención de la prensa y de las iglesias en Nueva Inglaterra. Los avivamientos de Charles se beneficiaron mucho con la industrialización y la urbanización de su época. Por ejemplo, el canal Erie, terminado en 1825, conectó el lago Erie cerca de Buffalo con el río Hudson en Albany, y de esta forma el océano Atlántico y la ciudad de Nueva York estaban conectados para cualquier comunidad que pudiera acceder a los grandes lagos. Como resultado, las ciudades situadas a lo largo del canal se convirtieron en centros industriales a los que acudieron los trabajadores rurales de la región. Dado que el transporte marítimo de mercancías era mucho más barato que el transporte con carretas, pues no se construyeron ferrocarriles en Nueva York antes de 1829, esos centros urbanos prosperaron y se convirtieron en núcleos económicos. Por lo tanto, al hablar en lugares como Utica, Troy, Rochester y la ciudad de Nueva York, Charles pudo tocar el corazón de multitudes más grandes y de jóvenes que habían dejado sus familias para cubrir puestos de trabajo en los pueblos y las ciudades más grandes. Como resultado de ello, sus avivamientos se extendieron como reguero de pólvora y su fama creció más rápidamente. La fama de Charles Finney también le hizo ganar algunos enemigos. Ministerios establecidos como el de Lyman Beecher, padre de Harriet Beecher Stowe, autor de La cabaña del tío Tom, y Asael Nettleton,
consideraron sus prácticas poco refinadas, poco civilizadas y manipuladoras. Criticaban con dureza las nuevas medidas que Charles utilizaba, la adopción del banco de los penitentes, como se solía hacer en las reuniones al aire libre, para lo cual se destinaban algunas bancas o un sector al frente de la reunión para los que estaban preocupados por su salvación. Así podían permanecer en oración. Las reuniones de una noche en vez de semanales, llamadas reuniones prolongadas, el permitir a las mujeres orar en reuniones de oración mixtas, como también el uso del lenguaje común y popular en sus sermones. Muchos pensaban que estas medidas eran demasiado agresivas y creían que Charles estaba más interesado en conquistar territorio que en ganar almas. En cierto momento, Vicker lo desafió. Finney, conozco su plan y usted sabe que yo lo sé. Usted pretende venir a Connecticut y llevar el fuego a Boston, pero si lo intenta, como que el Señor vive, lo encontraré en la frontera del estado y llamaré a los artilleros y pelearé cada centímetro del camino a Boston y después lucharé allí. Otros se sumaron a la causa de Nettleton y Becker. Muchas historias sobre las prácticas de Charles eran exageradas. En los periódicos se publicaban informes falsos. Convertían a Charles en un duro inquisidor de sus audiencias, más que en un hombre que rogaba de forma apasionada por sus almas. También se lo acusó de ser un flagrante promotor de sí mismo, que llevaba a las multitudes a la histeria emocional con el objetivo de manipularla y reunir audiencias cada vez mayores. Las personas que se oponían a Charles afirmaban que sus reuniones se prolongaban hasta horas poco razonables, que sus oraciones eran irreverentes y que su lenguaje era vulgar. Sin embargo, quienes asistían a las reuniones sabían que el Espíritu de Dios hacía cosas poderosas en todo lugar al que Charles Finney fuera. Por ejemplo, en 1826 Charles habló en la escuela de Nueva York Mills, una comunidad que limitaba con Utica. Su cuñado, superintendente en una fábrica de algodón local, lo invitó allí a hablar, pues sentía que la palabra iba a tener un efecto poderoso entre los jóvenes. A la mañana siguiente, Charles hizo un recorrido por la fábrica y escribió sobre la experiencia en sus memorias diciendo: una de ellas, una muchacha, trataba de unir un hilo roto y observé que le temblaban tanto las manos que no podía hacerlo. Me acerqué despacio mirando a cada lado de la maquinaria al pasar y noté que la jovencita se ponía cada vez más nerviosa y que no podía continuar con su trabajo. Cuando estuve a una corta distancia de ella la miré con gesto adusto. Ella lo notó y se sintió abrumada y rompió a llorar. Lo sucedido tuvo un efecto sobre los demás, pues en unos pocos minutos casi todos los que estaban en el lugar lloraban. La sensación se extendió a toda la fábrica. El propietario del establecimiento estaba presente y al ver lo que estaba sucediendo le dijo al superintendente: detenga el molino y permita que las personas le presten atención a la religión, pues es más importante que nuestras almas se salven que tener la fábrica en funcionamiento. El avivamiento continuó en todo el molino con gran poder y en el curso de unos pocos días casi todos allí se convirtieron. El reverendo John Frost, ministro presbiteriano local, estimó que unas 3,000 personas habían sido salvas en la región. 8 meses después, cada uno de ellos era todavía miembro activo de la iglesia. Apoyarse en el espíritu de oración. En 1826, en Auburn, Nueva York, Charles enfrentó tanta oposición que muchas iglesias de la zona este comenzaron a cerrarle las puertas. Los periódicos incluían informes sobre excesos en sus reuniones. Sobre esta época, Nash escribió: la obra de Dios avanza con poder, y en algunos lugares lo hace a pesar de una terrible oposición. El señor Finney y yo hemos sido atados y quemados en efigie. Con frecuencia hemos sido perturbados en nuestras reuniones religiosas. Algunas veces los opositores hacen ruido en la casa de Dios, otras se agrupan alrededor de la casa y la apedrean y disparan sus armas. Hay casi tantos escritos, intrigas, mentiras e informes de mentiras como si estuviéramos en vísperas de una elección presidencial. ¿Qué mundo este? ¿Cuánto odia la verdad? ¿Qué poco dispuesto está a ser salvo? Pero yo creo que la obra continuará. Una vez más, Charles puso el asunto en oración diciendo: no dije nada públicamente, y que recuerde tampoco a nadie en privado sobre el tema, sino que me entregué a la oración. Busqué a Dios con gran fervor día tras día para ser guiado, pidiéndole que me mostrara el camino del deber y que me diera gracia para capear la tormenta. El Señor me mostró como una visión lo que estaba ante mí. Se acercó tanto a mí mientras oraba que mi cuerpo literalmente tembló.
Me sacudí de pies a cabezas al sentir la presencia de Dios. Al principio y durante un tiempo me parecía más estar en la cima del monte Sinaí, en medio de los truenos, que en la presencia de la cruz de Cristo. Que yo recuerde, nunca antes en mi vida había sentido la humildad y el temor reverente ante Dios que sentí en esa ocasión. Sin embargo, en lugar de sentir ganas de huir, parecía acercarme cada vez más a Dios y parecía acercarme cada vez más a esa presencia que me llenaba de un temor reverente. Después de un tiempo de humillarme en su presencia, sentí consuelo. Dios me aseguró que Él estaría conmigo y me sostendría, que ninguna oposición contra mí prevalecería, que yo no tenía que hacer nada respecto a este asunto, sino continuar con mi trabajo y esperar la salvación de Dios. Esa oración fue clave, no solo para hacer frente a la oposición, sino también en todo lo demás que Charles enfrentó, en especial orar hasta obtener avivamiento. Mientras que la mayoría de las personas pensaba que los avivamientos eran movimientos de Dios que en su soberanía derramaba su espíritu, otro ejemplo en el que los ministros usaban la soberanía de Dios como una excusa para su falta de eficacia ministerial. Charles pensaba que los seres humanos podían sentar las bases para el avivamiento a través de la oración, el ayuno y pidiéndole a Dios el cumplimiento de las promesas de la Biblia. Charles escribió sobre este espíritu de oración y sobre cómo lo había afectado durante el avivamiento en DeKalb, al norte de Nueva York, diciendo: me encontré muy afligido y tan cargado con el peso de las almas inmortales que me sentía obligado a orar sin cesar. Sin duda, algunas de mis experiencias me alarmaban. A veces venía sobre mí un espíritu de importunidad, de modo que le decía a Dios que Él había hecho una promesa de responder a la oración y que por lo tanto yo no aceptaría una negativa. Sentía tanta seguridad de que Él me iba a escuchar y de que era fiel a su promesa y a sí mismo, que me resultaba imposible que Dios no me escuchara o no contestara. Y con frecuencia me veía a mí mismo diciéndole: Señor, espero que no pienses que puedes no responderme. Me acerco a ti con tus promesas en mis manos, no puedes negármelas. No puedo decirles cuán absurda me parecía la incredulidad y cuán seguro era para mí en mi pensamiento que Dios iba a responder a la oración. Esas oraciones que día tras día, hora tras hora, ofrecía con gran sufrimiento y fe. No tenía idea de la forma que iba a tener esa respuesta, ni la localidad en que la oración iba a ser contestada, ni tampoco el tiempo exacto. Mi impresión era que la respuesta estaba cerca, a la puerta. Me sentí fortalecido en la vida divina, me puse la armadura para enfrentar una gran batalla contra los poderes de las tinieblas y esperar ver pronto un cada vez más poderoso derramamiento del Espíritu de Dios en ese nuevo país en el que había estado trabajando. Oswald J. Smith explicó por qué este tipo de oración era tan importante para el ministerio de Charles diciendo: siempre predicó con la expectativa de ver un súbito derramamiento del Espíritu Santo. Hasta que esto no sucedía, poco o nada se lograba, pero en el momento en que el Espíritu se derramaba sobre la gente, Finney ya no tenía otra cosa que hacer que señalarles al Cordero de Dios. Así vivió y trabajó durante años en una atmósfera de avivamiento. Charles y su esposa siguieron ministrando en diversos lugares desde octubre de 1829 hasta mayo de 1830 y finalmente llegaron a la ciudad de Nueva York, donde nació su segundo hijo y primer varón, Charles Beman Finney, el 28 de marzo de ese año. 100.000 salvos. Un gran avance y el mayor derramamiento de su vida se produjo cuando Charles condujo un avivamiento en Rochester, Nueva York, que comenzó en septiembre de 1830. Rochester era la ciudad estadounidense de mayor y más rápido crecimiento en la década de 1820. La ciudad fue fundada en 1811, cuando 15 personas se asentaron a lo largo del río Genesee a fin de aprovechar las caídas de agua para hacer funcionar sus molinos, y en 1823 la ciudad había crecido hasta alcanzar una población de 2.500 personas. También ya había concluido la construcción del acueducto que conectaba al canal Erie con el río Genesee y que conectaba a los agricultores del lado oeste de Nueva York con la ciudad de Nueva York y el océano Atlántico. La ciudad parecía haberse convertido en un pujante centro comercial de la noche a la mañana. Los agricultores llevaban sus granos allí, recibían el pago en efectivo de los molinos y adquirían los artículos que necesitaban en los mercados de Rochester antes de regresar a sus hogares. Como resultado, más de la mitad de los hombres adultos de Rochester eran artesanos calificados y muchos profesionales, como abogados y médicos, se establecieron allí.
Hacia 1830, Rochester prácticamente había cuadruplicado su población a casi 10.000 residentes, lo que hizo que el tamaño de la ciudad fuera un décimo del tamaño de Filadelfia. Durante los meses en que Charles habló allí, casi toda la población se convirtió. Casi 100.000 personas de la región se acercaron al Señor. El avivamiento impactó en comunidades que estaban incluso a unos 160 kilómetros de distancia. Lyman Baker, el peor crítico de Charles en sus primeros años, diría después de que la obra de Charles en Rochester fue la obra de Dios más grande y el más importante avivamiento de la religión que el mundo haya visto en un tiempo tan breve. Se informó que 100.000 personas se conectaron con iglesias. Esto no tiene precedente en la historia de la iglesia y en el avance de la religión. Los datos afirman que al menos el 85% de los convertidos de Charles continuaron siendo cristianos años después. Fue todo lo que había sido Cambridge, con menos excesos, pero multiplicado varias veces, y sucedió en una zona urbana que luchaba por convertirse en un centro cultural más que en una reunión de agricultores y pioneros. Inicialmente Charles había sido invitado a Rochester a ocupar el púlpito de la tercera iglesia presbiteriana, cuyo pastor había sido llamado a liderar la primera iglesia presbiteriana en la ciudad de Nueva York. Josiah Bissell, uno de los ancianos de la iglesia, ayudó a iniciar este cambio. Bissell era un próspero hombre de negocios, propietario de la empresa de transporte Pioneer Starlink, famosa en todo el este por no operar sus coches los domingos. Bissell era un hombre generoso y ayudó de forma significativa a financiar la construcción de la segunda y de la tercera iglesia presbiteriana de Rochester. Sin embargo, antes de aceptar la invitación de ir a Rochester, Charles evaluó la atmósfera espiritual de la ciudad para determinar si estaba madura para el avivamiento. Se enteró de que había desacuerdo entre los cristianos de la ciudad. Al parecer, Bissell había visto al pastor de la segunda iglesia presbiteriana, el reverendo William James, viajando un domingo en los carros de otra empresa. Bissell, que aparentemente pensaba que su riqueza y su posición social le daban voz en todo, ya había entrado en conflicto con James sobre los asuntos diarios de la iglesia. Esto fue el colmo para Bissell, que convenció a los miembros de la congregación para que solicitaran la destitución de James. El Dr. Joseph Pinney, pastor de la primera iglesia presbiteriana de Rochester, salió en defensa de James, lo que provocó que Bissell se quejara ante el presbiterio acerca de la interferencia de Pinney. Por ello comenzó la brecha entre las dos iglesias. Después de orar por este asunto y de buscar consejo de los que lo rodeaban, Charles llegó a la conclusión de que Rochester era una invitación poco prometedora. Tomó la decisión de rechazarla, pero Dios tenía otros planes. Cuando Charles estaba solo esa noche a punto de retirarse a descansar, llegó a la conclusión de que su lógica era equivocada. Ciertamente te necesitan en Rochester aún más a causa de esas dificultades. Evitas el campo porque hay muchas cosas que necesitan ser corregidas, porque hay muchas cosas que están mal. Pero si todo estuviese bien, no sería necesario. Decidió de inmediato aceptar la invitación. Entre septiembre de 1830 y marzo de 1831, Charles predicó varias noches por semana y 3 veces cada domingo. Pinney fue a uno de los primeros servicios de Charles y sus espíritus fueron unidos de inmediato por el Espíritu Santo. Pinney invitó a Charles a hablar en la primera iglesia presbiteriana y como el avivamiento comenzó a tomar fuerza, Bissell y Pinney resolvieron rápidamente sus diferencias en un espíritu de unidad cristiana, lo que llenó de poder a Rochester y a las comunidades circundantes, incluidas Ogden, Brockport, Penfield y Clarkson. Fue un avivamiento que tocó a todas las clases sociales, desde los líderes cívicos y los empresarios hasta los maestros de escuela, los médicos, los tenderos, los agricultores y los trabajadores migrantes. Muchas empresas cerraron para que los empleados pudieran asistir a las reuniones y las mujeres de la iglesia fueron de puerta en puerta para orar por las personas e invitarlas a concurrir al servicio de la noche. Los bares cerraron por falta de clientes. Los índices de criminalidad se redujeron drásticamente y se mantuvieron bajos durante años, a pesar del crecimiento de la población. En cierto momento, los adolescentes de la escuela secundaria local estaban tan angustiados por la condición de su alma que no prestaban atención a las clases, por lo que el director invitó a Charles a ir a la escuela y predicar.
Casi la totalidad de los estudiantes fueron salvos y también el director, que al principio había pensado que se trataba de una estratagema de los estudiantes para no cumplir con sus tareas. 40 estudiantes llegaron a ser ministros. La sociedad de Rochester y sus alrededores se transformaron y se convirtieron en notablemente cristianas. Nadie podía salir a la calle o ingresar a un banco o a un comercio sin escuchar una conversación sobre religión. Como dijo un estudiante, Charles P. Bush, quien luego fue un destacado pastor de la ciudad de Nueva York, diciendo: la comunidad entera fue sacudida. La religión era el tema de conversación en el hogar, en la tienda, en la oficina y en la calle. El único teatro de la ciudad se convirtió en una caballeriza y el único circo en una fábrica de jabón y velas. Las licorerías estaban cerradas, se honraba el día de descanso, los santuarios estaban llenos de felices adoradores, se dio un nuevo impulso a las organizaciones filantrópicas, se realizaban actos de caridad y los hombres vivían para el bien. Una vez más, Charles sintió que la oración desempeñaba un papel importante en la obra del avivamiento. Escribió: la llave que abrió los cielos en este avivamiento fue la oración de Abel, Clary, de Nash y de las varias personas anónimas que se postraron ante el trono de Dios y le rogaron por un derramamiento divino. Cuando Charles se enteró de que Clary estaba en la ciudad, comentó: no lo he visto en ninguna de nuestras reuniones. El hombre que le había hecho el comentario sobre Clary respondió: no puede ir a las reuniones, dice que ora prácticamente todo el tiempo, de día y de noche, y lo hace con tal agonía que no sé qué hacer con eso. Algunas veces ni siquiera puede estar de rodillas, sino que yace postrado en el suelo, clama y ora de una manera que me sorprende. Charles respondió: lo comprendo, permanezca tranquilo, todo saldrá bien, él prevalecerá. Él sabía lo que este espíritu de oración estaba haciendo y comprendía que no debía interferir. Charles agregó que nunca había visto a una persona sudar sangre por hacer ese tipo de oración ferviente, pero sí sabía de alguien que había orado hasta sangrarle la nariz, y la gente ha orado hasta empaparse en sudor, aún en el más frío invierno. Algunos han orado durante horas hasta agotar sus fuerzas por el esfuerzo mental. Tales oraciones llegaron a Dios. Rochester se convirtió en el primer lugar donde Charles realmente comenzó a utilizar el banco de los penitentes, precursor de los llamados al altar, utilizados tan ampliamente en la actualidad. Antes de esto, Charles había organizado reuniones de los penitentes, encuentros que seguían al servicio principal de la noche y que a menudo se celebraban a la mañana siguiente, y al que podían asistir aquellos que se sentían preocupados por el estado de su alma para conocer más intensa y personalmente sobre su conversión. En Rochester, sin embargo, Charles encontró que no necesitaba esforzarse con las personas para que aceptaran la salvación, pues estaban preparadas de inmediato para abrazarla una vez que se les presentaba. En lugar de esperar, dividió la parte delantera de la casa de reunión para que la gente pudiera ir hacia adelante para orar por salvación tan pronto como él la invitara. Él mismo dijo: también me di cuenta de que se necesitaba algo para lograr que tuvieran la impresión de que se esperaba que entregaran sus corazones de inmediato, algo que los hiciera actuar y hacerlo de forma pública ante el mundo, como lo habían hecho cuando estaban en sus pecados, algo que los comprometiera públicamente al servicio de Cristo. Cuando hacía el llamado a que se pusieran de pie ante la congregación, encontré que esto tenía un efecto muy bueno, y al llevarlo a cabo cumplió el propósito que tenía. Pero después de todo, yo había sentido que desde hacía algún tiempo hacía falta algo más para sacarlos de entre las masas de los impíos a una renuncia pública de sus malos caminos y de un compromiso público de sí mismos a Dios. El avivamiento de Rochester resultaría ser el punto de más intensidad del segundo gran avivamiento y la chispa para encender la mecha de un avivamiento nacional que corrió como pólvora por todos los Estados Unidos en 1831. Una gran cantidad de evangelistas, incluido el propio Vicker, tomaron la antorcha de Rochester y el número de la membresía creció en las iglesias de todos lados: presbiterianos, metodistas, bautistas, episcopales, congregacionales, etc. Las iglesias de Nueva Inglaterra aumentaron en 1/3 solo en 1831. Después del avivamiento de Rochester, las críticas hacia Charles y sus métodos se desvanecieron. El avivamiento nacional de 1831 aportó mayor unidad a los Estados Unidos, donde la conversación cotidiana se centraba en la religión. Las tareas diarias y las horas laborales giraban alrededor de las reuniones de iglesia y las de oración. Las iglesias se convirtieron en centros comunitarios diurnos,
El protestantismo se convirtió en un factor aglutinante que unió los corazones de los estadounidenses a través de la oración, y la ética de trabajo protestante fue sinónimo de prosperidad, comunidades crecientes e ingenuidad yanqui. También es importante notar que Nash murió a los 56 años, casi a fines de ese año, el 20 de diciembre de 1831, menos de 4 años después. Charles dejó su ministerio itinerante para tomar un puesto como pastor. Pastorear en la ciudad de Nueva York. El duro esfuerzo de los avivamientos afectó a Charles. Los médicos creyeron que tenía tuberculosis y le aconsejaron reposo. Algunos pensaron que moriría. Habiendo escuchado esto antes, Charles les informó que estaban equivocados, solo estaba muy cansado y todo lo que necesitaba era un poco de descanso. En la primavera de 1831, Charles sintió que su trabajo en Rochester estaba terminado. Había aceptado una invitación para hablar en el Union College de Schenectady, Nueva York, y comenzó el viaje en un vagón. Sin embargo, el viaje fue duro y en 3 días solo había llegado hasta Auburn, a una distancia de aproximadamente 96 kilómetros. Antes de continuar con el viaje, recibió un pedido por escrito para quedarse y predicar en Auburn. El pedido había sido firmado por los ciudadanos más importantes del pueblo, entre ellos algunos que anteriormente se habían opuesto a su ministerio. Charles aceptó y predicó durante 6 semanas, y muchos años después, un historiador de la primera iglesia presbiteriana de Auburn expresó lo siguiente: él estaba en la plenitud de la edad y en el momento culminante de su fama. Como predicador no tenía rival. La mirada penetrante y los tonos de su voz dominante estaban a la par de los aspectos más severos de la verdad, que él siempre cuidaba muy bien de presentar con discernimiento inquisitivo y poderoso efecto. El señor Finney solo predicó en este púlpito, pero los resultados de ninguna manera se limitaron a esta congregación. Muchos que atribuyeron su conversión a la actividad del pastor se unieron con otras iglesias del pueblo y los alrededores, y hoy, después de pasada una generación y con ella los prejuicios de la época, no se pueden cuestionar los servicios prestados a la causa de la religión vital. Desde Auburn, Charles continuó hasta Buffalo, Nueva York, Providence, Rhode Island y finalmente Boston, Massachusetts. Para entonces la oposición hacia él se había debilitado tanto que hasta mantuvo encuentros con su antiguo crítico Lyman Beecher. El 7 de marzo de 1832 nació el tercer hijo de los Finney, Frederick Norton Finney. Charles y su esposa decidieron que la forma de vida de un evangelizador itinerante no era lo adecuado para formar una familia. Así lo comentó Charles: me había cansado, había trabajado de evangelizador cerca de 10 años, sin más que unos días o semanas para descansar durante todo ese tiempo. Estos factores, entre otros, lo condujeron a aceptar ser pastor en la capilla de Chatham Street, también conocida como Segunda Iglesia Presbiteriana Libre, en la ciudad de Nueva York. Dejó Boston y empezó su pastorado en Nueva York en abril de 1832. Un grupo de benefactores, entre los cuales estaba Lewis Tappan, hombre de negocios y abolicionista, pagó la reconversión del teatro Chatham Street en iglesia. Después de terminados los trabajos, Charles habló para multitudes de entre 1.500 y 2.000 personas, audiencias considerables aún para la ciudad de Nueva York. Desde mayo hasta junio de aquel año predicó 70 noches consecutivas. Charles se propuso no quitar miembros a las otras iglesias y no llegar a convertir a los no conversos. Instruyó a los miembros de su iglesia para que se dispersaran por todo el edificio y mantuvieran los ojos abiertos en lo que respecta a cualquiera que pudiera estar seriamente afectado por la prédica, y de ser posible retenerlos una vez terminada la predicación para conversar y orar. Fueron consecuentes con sus enseñanzas y estuvieron atentos en cada reunión a aquellos a los que la palabra de Dios había afectado, y tuvieron la fe necesaria como para desdeñar sus miedos y hablar a cualquiera que vieran conmovido por la palabra. De esta manera se aseguraron la conversión de una gran cantidad de personas. Nos invitaban a pasar a las salas y allí conversábamos y orábamos con ellos, y así veíamos los resultados de cada sermón. Él y su congregación lograron tal éxito que en poco tiempo plantó otra iglesia a partir de los miembros de Chatham Street. A mediados del verano hubo una epidemia de cólera en Nueva York. Muchos huyeron. Charles permaneció conduciendo su rebaño. Sin embargo, durante la reunión inaugural, el 28 de septiembre, Charles estuvo afiebrado y luego enfermó de cólera. Aunque sobrevivió a la enfermedad, el tratamiento fue tan severo que no pudo volver a predicar hasta la primavera de 1833.
En enero de 1834, durante un descanso a causa de la fatiga por el trabajo y las consecuencias del cólera y su tratamiento, Charles emprendió un viaje marítimo de 6 meses para tratar de recobrar fuerzas. Viajó por el mar Mediterráneo y las islas de Malta y Cilicia. Escribió en sus memorias: «En mi viaje de vuelta a casa mi mente estuvo afligida con la cuestión de los avivamientos. Tuve miedo de que decayeran en todo el país. Tuve miedo de que la resistencia que se había creado hacia ellos hubiera contristado al Espíritu Santo. Mi propia salud me parecía se había deteriorado bastante y no conocía a ningún otro evangelizador que se hiciera cargo del trabajo y ayudara a los pastores con los avivamientos. Esta visión del asunto me preocupó tanto que un día me sentí incapaz de descansar. Mi alma estaba en completa agonía. Pasé casi un día completo orando en mi camarote o caminando en la cubierta en una intensa agonía por la forma en que estaban las cosas. De hecho, me sentía aplastado por el peso que tenía en el alma. No había nadie a bordo al que pudiera abrirle mi alma o decirle una palabra. Era el espíritu de la oración que estaba sobre mí, algo que antes había experimentado a menudo, pero nunca en tal grado. Durante largo tiempo supliqué al Señor que continuara con su trabajo y que tomara de mí lo que fuera necesario. Era un día de verano, largo, a principios de julio. Después de un día de forcejeos con mi alma y de agonías inenarrables, a la noche el asunto se aclaró en mi mente. El Espíritu me llevó a creer que todo se solucionaría y que Dios aún tenía trabajos para encomendarme, que podía descansar, que el Señor continuaría con su labor y que me daría fuerzas para participar en lo que Él deseara, pero no tenía idea de lo que podría ser el curso de su providencia. A favor de la justicia social. Al regresar a Nueva York, Charles descubrió que muchas personas de allí habían tomado conciencia del tema de la esclavitud. Entre los que se oponían a ella estaban Lewis Tappan y su hermano Arthur, quienes habían fundado ese mismo año la Sociedad Antiesclavista de Nueva York, más tarde llamada Sociedad Estadounidense Antiesclavista. Un poco antes, los hermanos Tappan habían solicitado a Charles que permitiera a los afro-norteamericanos asistir al servicio de la capilla de Chatham Street. Charles accedió, pero blancos y negros se sentaban en zonas distintas. Charles habitualmente denunciaba la esclavitud desde el púlpito e incluso llegó a prohibir que los dueños de esclavos comulgaran. A raíz de su postura y de la de los hermanos Tappan, ambos a cargo de la financiación primaria del tabernáculo de Broadway, la iglesia nueva de Charles, que estaba casi terminada. Una turba a favor de la esclavitud incendió el edificio como protesta y el techo se quemó. Los hermanos Tappan ordenaron que la reconstrucción comenzara inmediatamente y el edificio se terminó en 1836. Charles había participado activamente del diseño del edificio. Tenía un santuario circular con el púlpito en el centro y podía albergar a unas 2.400 personas. Poseía 2 niveles que lo asemejaban a 2 anfiteatros enfrentados y el sonido se propagaba bastante bien. El New York Evangelist, periódico fundado por un grupo con el coraje suficiente como para publicar respuestas a los críticos de Finney, adhirió a la causa abolicionista y en consecuencia perdió suscriptores. En aquel momento el editor del periódico era el reverendo Joshua Levitt, quien solicitó ayuda a Charles y éste le respondió que oraría por ella. Después de cavilar un día o dos, Charles tuvo la idea de predicar una serie de conferencias acerca de los avivamientos para ser publicada por el periódico. Levitt estuvo de acuerdo y la publicación de las conferencias tuvo el resultado deseado. Los lectores se suscribieron al Evangelist en una proporción mayor a los que había perdido. En esta serie de conferencias, Charles sostuvo que los avivamientos no eran un milagro, sino un asunto de los hombres que hacían un llamado a Dios y aceptaban obedientemente el liderazgo del Espíritu Santo. Una vez más, Charles sacudió las bases calvinistas de la ortodoxia de Nueva Inglaterra y la confianza de las personas en la autoridad de Dios como excusa para sus propias condiciones descarriadas. Después de que el periódico publicara las conferencias, fueron compiladas en un libro llamado Las Conferencias de Finney sobre el Avivamiento. El libro se vendía tan pronto como se imprimía. Se publicaron ejemplares en los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia, Gales, Francia, Alemania y otros lugares de Europa, y se tradujeron cuando fue necesario. Mucha gente leyó el libro y a raíz de ello se convirtió. El impacto que Charles produjo en las comunidades de Nueva Inglaterra y Nueva York ya se estaba extendiendo al mundo. Él consideraba que su éxito era parte de la respuesta a sus plegarias durante el viaje marítimo.
Dios lo estaba utilizando aún más poderosamente que antes. Charles devino profesor. Los avivamientos florecían cada vez que hablaba en Nueva York entre fines de 1834 y el invierno de 1835. Como consecuencia, Charles se vio repentinamente ante una gran cantidad de hombres jóvenes que querían iniciarse en el ministerio, pero sin un lugar apropiado donde educarse y ser ordenados de acuerdo al evangelio según Charles predicaba. Muy pronto los pedidos a Charles para que enseñara teología fueron tan numerosos que accedió y programó un conjunto de conferencias. Por esa época hubo una controversia en el seminario Land de Cincinnati, Ohio, que pronto haría avanzar un paso más la carrera de Charles como instructor de teología. El seminario estaba compuesto en su mayoría por jóvenes convertidos del Distrito Quemado de Nueva York, quienes sostenían con firmeza que la posesión de esclavos era un pecado. Sin embargo, muchos miembros del Consejo de Administración de Land eran ellos mismos dueños de esclavos e intentaron silenciar a los estudiantes. Asa Mahan, uno de los miembros del consejo, apoyó la causa de los estudiantes y cuando estos abandonaron Land para fundar una nueva universidad en Oberlin, Ohio, Mahan los acompañó. Se convirtió en el primer rector de la Universidad de Oberlin y los estudiantes solicitaron que Charles Finney fuera profesor de teología. Cuando los hermanos Tappan ofrecieron financiar la cátedra de Charles y otras 7, él aceptó enseñar en Oberlin durante el verano y regresar como pastor a Nueva York en el invierno. El primer verano de Finney en Oberlin fue el de 1835. Charles aceptó el puesto en Oberlin con algunas condiciones, una de las cuales fue que los estudiantes afro-norteamericanos recibieran el mismo trato que los estudiantes blancos, sin segregación ni discriminación sobre la base del color o el sexo. Oberlin incluso se transformó en una estación del ferrocarril subterráneo, lo que ayudó a los esclavos a escapar del sur hacia la libertad que ofrecía Canadá. Aun cuando la población afro-norteamericana de Oberlin nunca excedió el 5%, fue de todos modos un símbolo de todo lo esperado por los abolicionistas, un lugar de libertad sin diferencias raciales. Charles también creía vivamente en la educación de las mujeres, ya que ellas eran las educadoras primeras de los niños, y en Oberlin se creó un departamento de mujeres. La Universidad de Oberlin abrió sus puertas a 100 estudiantes cuando Charles empezó a enseñar allí. Hacia 1840 había unos 500 inscriptos. Cuando Charles se transformó en el primer rector de Oberlin en 1851, la universidad tenía más de 1000 alumnos. Mary Jane Patterson, cuyos padres habían sido esclavos, se graduó en Oberlin en 1862, la primera mujer afro-norteamericana de Estados Unidos, probablemente del mundo, que recibió una diplomatura. Continuó hasta convertirse en directora de la primera escuela media preparatoria para jóvenes de color en Washington. Después de la muerte de Charles, el presidente de los Estados Unidos, James Garfield, afirmó al cuerpo estudiantil de Oberlin que ninguna universidad del país había tocado los centros neurálgicos de la vida y del pensamiento nacional y los había ennoblecido tanto como lo hizo la institución a la que Charles Finney dedicó tantos años de servicio cristiano. Un cambio en las denominaciones. Cuando surgió una incongruencia en las resoluciones del presbiterio local acerca de las sanciones a los miembros que se transferían de una iglesia a otra, Charles discrepó en cuanto a la falta de precedencia del presbiterio, algo que ofendía profundamente su sentido de justicia desde sus días de abogado, cuando la precedencia era tan importante como la legislación. Decidió distanciarse de la denominación. No fue una decisión fácil para un hombre que había sido presbiteriano desde el principio de su ministerio, pero sintió que debía continuar respondiendo al llamado de Dios con la conciencia clara y el corazón puro. Por lo tanto, decidieron que la capilla de Chatham Street se convertiría en iglesia congregacional y que ocuparía el nuevo tabernáculo de Broadway, que estaba en construcción. El 13 de marzo de 1836, Charles renunció a su pastorado en la segunda iglesia presbiteriana libre y transfirió su ordenación a la iglesia congregacional. Mantuvo algunos encuentros más en la capilla de Chatham Street hasta que el tabernáculo estuvo listo. El primer encuentro en el tabernáculo se llevó a cabo el domingo 10 de abril. Esa noche, allí, Charles fue nombrado pastor. Mudarse a Oberlin. Charles dividió sus años entre Oberlin y Nueva York desde el verano de 1835 hasta el 6 de abril de 1837. Cuando renunció como pastor del tabernáculo y se mudó de forma permanente a Oberlin,
Ese mismo año, el 16 de marzo, nació Julia Finney, su cuarta hija. El año anterior, cuando James Shepherd renunció como pastor de la iglesia Oberlin debido a un problema de salud, le pidieron a Charles que lo reemplazara temporalmente. Como los Finney se habían mudado a Oberlin para vivir todo el año, este pastorado interino se convirtió en permanente en mayo de 1837. Charles ya podía enseñar durante la semana y predicar cada domingo. Su llamado principal siempre sería el de evangelista, tarea de la que nunca podía alejarse demasiado. La iglesia prosperó bajo su liderazgo, así como también la universidad. La primera iglesia de Oberlin creció tan rápidamente que en 1844 se terminó la edificación de otra iglesia con capacidad para 2.000 personas. Esa iglesia iba a ser el edificio más grande construido al oeste de los Montes Apalaches durante muchos años. Aunque todavía seguía siendo un evangelista de corazón, Charles también se consideró a sí mismo reformador social. En Rochester había aprendido que el evangelio no solo podía cambiar los corazones, si se le daba la oportunidad también podía transformar la sociedad. Además de la causa abolicionista, el trabajo de Charles en Oberlin se relacionaría con otras reformas sociales, el movimiento por la templanza, guardar el día de descanso y la participación de la mujer en la iglesia. Charles siempre ponía primero ganar almas, mensaje que no todos los alumnos de Oberlin tomaron tan en serio. Muchos que después asistieron a Oberlin perdieron su camino y quedaron atrapados solo con las causas que ellos apoyaban y de esa manera perdieron la perfecta voluntad de Dios para su vida en el proceso. Su naturaleza rebelde dominó su amor y fidelidad. Charles permaneció la mayor parte del tiempo en Oberlin hasta 1842, cuando regresó a Boston, Providence, la ciudad de Nueva York y Rochester para tener reuniones. Dios todavía no había terminado de usarlo y el avivamiento brotaba en todo lugar en que predicaba. Ya tenía métodos hechos, las medidas eran predicar el evangelio, la oración abundante, tanto en privado como en círculos sociales y en reuniones públicas, poniendo el acento siempre en la oración como un medio esencial para promover el avivamiento. Cuando los que estaban alrededor de Charles Finney se unían a él en oración, Dios ciertamente respondía. Un bautismo más profundo del Espíritu Santo. Durante sus primeros años en Oberlin, Charles estaba preocupado por el hecho de que algunos de quienes se habían convertido durante sus avivamientos habían caído o se habían alejado de la fe. Comenzó a pensar que los cristianos necesitaban una conversión más profunda o segunda bendición más allá de la conversión, si es que iban a vivir vidas completamente santificadas en este mundo. Llegó a la conclusión de que una obra más a fondo del Espíritu Santo les permitiría a los cristianos vivir en santidad y por lo tanto seguir la exhortación de Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 5:48 de ser perfectos. Esta creencia atrajo más críticas a Oberlin, institución que muchas personas consideraron una guarida de los extremistas, los peores, Charles y Mahan. La segunda bendición fue un tema que Charles desarrolló en sus conferencias en Oberlin, que luego se publicaron en 2 volúmenes con el título de Conferencias sobre Teología Sistemática. Sin embargo, Charles no experimentaría algo por el estilo en su propia vida hasta el invierno de 1843 a 1844. En el otoño de 1843, Charles fue invitado a Boston nuevamente y acudió al llamado, y Boston había sido seducida por el universalismo y el unitarismo, a tal punto que Charles encontró a muchas personas en el siguiente estado espiritual. La mayoría de la gente de Boston es más inestable en sus convicciones religiosas que la de cualquier otro lugar en el que haya trabajado. Es muy difícil conseguir que las personas acepten las verdades religiosas en su pensamiento, porque la influencia de la enseñanza del unitarismo las ha llevado a cuestionar las principales doctrinas de la Biblia. Tienen un sistema de negación, su teología es negativa, niegan casi todo y ratifican casi nada. En ese terreno, el error encuentra abiertos los oídos de las personas y un gran número de ellas llega a aceptar los puntos de vista más irracionales sobre temas religiosos. Charles describe el cambio que ocurrió en su interior cuando oró por los problemas de Boston y por cómo abordarlos. El fragmento es un poco extenso, pero tiene tanta profundidad que lo mejor es presentarlo con las propias palabras de Finney. Ese invierno el Señor me dio una renovación muy completa y un nuevo bautismo de su espíritu. Durante largo tiempo estuve profundamente concentrado en la oración.
como estuve siempre que trabajé en Boston. Este invierno en particular, mi mente estaba muy afligida por el tema de la santidad personal y el respecto al estado de la Iglesia, su necesidad de poder de Dios, la debilidad de las iglesias ortodoxas en Boston, la fragilidad de su fe y su falta de poder en medio de esta comunidad. El hecho de que hicieran poco o ningún progreso para vencer los errores de la ciudad me afectaba mucho. Me entregué a la oración. Después de los servicios de la noche me iba a dormir tan temprano como podía, pero me levantaba a las 4 de la mañana porque ya no podía dormir. De inmediato me iba a estudiar y a orar. A menudo lo hacía desde el momento en que me levantaba, a las 4 de la mañana, hasta el llamado a desayunar a las 8. Pasaba mis días, si el tiempo me lo permitía, en el estudio de las Escrituras. Durante todo ese invierno, lo único que leí fue la Biblia y la mayor parte me parecía novedosa. Una vez más el Señor me llevó de Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura parecía iluminarme con luz, no solo luz, sino que parecía que la palabra de Dios estuviera llena de la misma vida de Dios. Ese invierno me dediqué sobre todo a pedir por un avivamiento espiritual entre los cristianos. El Señor me preparó para hacerlo así, por el gran trabajo que realizó en mi propia alma. En este lugar hay un número mayor de personas que me comprenden y que aceptan este tipo de verdades que en cualquier otro lugar, pero incluso acá la mayor parte de quienes profesan la religión no reciben de manera comprensiva esas verdades. No objetan ni se oponen y hasta donde comprenden están convencidos, pero en cuanto a experiencia ignoran el poder de las más elevadas y preciosas verdades del Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Estaba seguro de que a menos que los fundamentos pudieran ser transmitidos de alguna manera y a menos que los cristianos de Boston aceptaran el desafío de vivir una vida cristiana superior, nunca podrían prevalecer sobre el unitarismo. Sabía que los ministros ortodoxos habían estado predicando ortodoxia como oposición al unitarismo durante muchos años y que todo lo que podía lograrse a través del debate ya se había logrado, pero yo sentía que lo que los unitarios necesitaban era ver a cristianos vivir el evangelio puro de Cristo. Necesitaban escucharlos decir y demostrar lo que habían dicho con sus vidas, que Jesucristo era un Salvador divino y podía salvarlos de todo pecado. Sus confesiones de fe en Cristo no se correspondían con sus experiencias. No podían decir que habían encontrado a Cristo en su experiencia, lo que predicaban que Él era. Se necesita el testimonio de testigos de Dios, el testimonio de la experiencia para convencer a los unitarios. Los simples razonamientos y argumentos, sin importar cuán concluyentes sean, no van a vencer sus errores y prejuicios. Las iglesias ortodoxas acá son demasiado formales, están atadas a ciertas formas, tienen miedo de las medidas, miedo de lanzarse con toda libertad a usar medios para salvar almas. Siempre me ha parecido que están atados en sus oraciones, tanto que casi no he presenciado en Boston lo que lo llamo el espíritu de oración. Los ministros y los diáconos de las iglesias, aunque son buenos hombres, están temerosos de lo que los unitarios puedan decir si en sus medidas para promover la religión se lanzan de una manera que despierte a la gente. Todo debe ser de cierta manera. Entristecen al Espíritu Santo al someterse a tal atadura. He trabajado en Boston en 5 poderosos avivamientos y debo expresar mi sincera convicción de que la mayor dificultad en el camino para vencer el unitarismo y toda forma de error es la timidez de los cristianos y las iglesias. Los obstáculos más desafiantes para Charles. De regreso a Oberlin, Lydia Finney estaba cada vez más frágil y el embarazo y posterior nacimiento de la quinta hija Sarah Finney en 1841 no ayudó a su salud. Sarah enfermó gravemente en 1843 y murió el 9 de marzo. La sexta y última hija de Finney, Delia Finney, nació en 1844, pero solo vivió 8 años y murió el 1 de septiembre de 1852 de una enfermedad. Lydia había apoyado fielmente a Charles a lo largo de su vida y contribuyó mucho a su ministerio. Ser la esposa de Charles Finney no debe de haber sido fácil para una mujer tan humilde y retraída como Lydia, pero ella salió adelante, incluso durante los largos meses de ausencia de su esposo. Fue el modelo de lo que Charles pensaba que debía ser una mujer, constante en la oración y diligente en la educación y salvación de sus hijos. Lydia reunió a sus hijos a su lado en su lecho de muerte y oró una vez más con cada uno de ellos, apenas unas pocas semanas antes de morir.
Después le dijo a su esposo que su trabajo con ellos estaba hecho. Había tenido su última reunión de oración con ellos y les había dicho todo lo que tenía para decir. Les había dado su última palabra de consejo. Lydia Finney murió el 17 de diciembre de 1847 y su muerte fue uno de los momentos más tristes en la vida de Charles. De no haber sido por las grandes bendiciones que experimentó en Boston, quizá no hubiese tolerado su pérdida. Charles quedó con 5 niños: Helen, de 19 años, quien se casó con un profesor de Oberlin llamado William Cochran; Charles, de 17, Frederick, de 15, Julia, de 13 y Delia, que en ese entonces tenía 3 años. La carga del trabajo, de los avivamientos y el ajetreo de su horario de enseñanza hizo difícil, si no imposible, que Charles siguiera siendo un padre soltero. La decisión de volver a casarse fue difícil, pero el 13 de noviembre de 1848, Asa Mahan, por entonces rector de la Universidad de Oberlin, ofició el matrimonio de Charles y Elizabeth Ford Atkinson, una viuda de Rochester. Ella y su difunto esposo William Atkinson habían sido fervientes defensores de Charles después del avivamiento de 1830 en Rochester. Elizabeth había perdido a su esposo y a 2 hijas en una epidemia de fiebre tifoidea en 1843. Aunque el matrimonio de Charles y Elizabeth puede haber sido más una cuestión de conveniencia que de amor, Elizabeth demostró ser una madre capaz para los hijos de Charles, y con el tiempo Charles llegó a amarla y a admirarla, pues ella se convirtió en una influencia positiva para su ministerio y su familia a lo largo de los años que estuvieron juntos. Los últimos años de Finney, Charles y su esposa accedieron a las muchas solicitudes que recibían y viajaron a Gran Bretaña en el otoño de 1849 para ministrar allí. Una vez más, Charles tuvo éxito con los métodos en los que había confiado en Estados Unidos, y a Elizabeth le fue muy bien con las reuniones de mujeres. Con el liderazgo de su esposo se había potenciado la participación de la mujer en el ministerio. En 1851, Charles se convirtió en rector de la Universidad de Oberlin, pero siguió viajando y realizando avivamientos mientras sus obligaciones se lo permitían. Entre 1851 y 1857 viajó y predicó en Boston, Massachusetts, la ciudad de Nueva York, Hartford, Connecticut, Rochester, Nueva York. En 1859 regresó a Inglaterra y se dirigió al norte para predicar en Escocia. Fue este último viaje a Gran Bretaña lo que agravó su salud hasta el límite, pues después de regresar a los Estados Unidos en 1860, al comienzo de la Guerra Civil, Charles no volvió a dejar Oberlin. Elizabeth falleció el 27 de noviembre de 1863. Al año siguiente, Charles se casó por 3ª vez. Su nueva esposa, Rebecca Allen Wright, fue la asistente principal en el departamento de mujeres de Oberlin. Aunque continuó enseñando y predicando en Oberlin durante el resto de su vida, Charles renunció a su puesto como rector de la universidad en 1866 a pedido de sus amigos y colegas. Terminó sus memorias en 1868, pero no fueron publicadas hasta un año después de su muerte. Con los primeros indicios de otoño flotando en el aire de la mañana del 16 de agosto de 1875, y a solo 2 semanas de haber cumplido 83 años, Charles Finney falleció. El legado de una nación renacida. La vida de Charles Finney abarcó casi todo el primer siglo de presidentes estadounidenses, desde George Washington a Ulysses S. Grant, y ningún otro individuo tuvo más influencia en que Estados Unidos haya sido considerado una nación cristiana a principios del siglo XX. Los avivamientos de Finney provocaron el segundo gran avivamiento y unificaron el país en torno a la Biblia y al poder de la oración, mientras que sus posturas morales de justicia social sentaron las bases para todo, desde la abolición y la templanza hasta el movimiento por los derechos civiles. Sus enseñanzas sobre el perfeccionismo cristiano inspiraron el movimiento de la santidad de la segunda mitad del siglo XIX, que sentó las bases de los movimientos pentecostales y carismáticos en el siglo XX. El estilo y los métodos de evangelización de Finney se siguen utilizando en los avivamientos en todo el mundo en la actualidad. Estos incluyen las reuniones de oración antes y durante el evento, las reuniones nocturnas durante varias semanas, los llamados al altar y el llamado de salvación antes de que los asistentes dejen el auditorio.
Estos métodos influyeron a todos, desde Dwight L. Moody hasta Billy Graham. El ejemplo que brindaron, el estilo de vida, el ministerio y la doctrina de Finney son un aporte positivo al cristianismo estadounidense en la actualidad. Nosotros necesitamos más gente como Charles Finney si la Iglesia ha de impactar a nuestro mundo en el siglo XXI como Dios nos está llamando a hacer en las próximas décadas.